Bueno, pues ya estamos aquí otra semana más en Enigmas de la Historia y durante este mes vamos a hacer 4 programas pues un poquito distintos. Vamos a hacer, bueno, ya ven que estoy en un sofá, que no tengo la mesita de siempre. Entonces vamos a hacer una especie de coloquio con nuestros compañeros y pues sobre temas que a nosotros nos gustan y yo estoy seguro de que a ustedes que también les van a gustar. Así que no me enrollo más y empezamos con otro Enigmas de la Historia. Bien, pues como les decía antes de la cabecera, pues aquí estamos con nuestra compañera Miriam Mellado, nuestro compañero Daniel Brun. Bienvenidos. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias. ¿Qué tal lleváis el veranito y el calor? Pues se lleva, ¿no? Pero bueno, con estos programas también más livianos, mejor, Aquí se está fresquito. Aquí se está bien, sí. Que se note que estamos de vacaciones. Bueno, pues como lo que he dicho, vamos a hablar de las cosas que a nosotros nos gustan un poquito, para no hacer solo monotemas, sino que cada uno traemos cositas. Y nada, vamos a empezar por mitos de la historia en este programa. Vamos a hacer la serie de 4. Esperemos que a la gente les parezca tan entretenido como la idea nos ha parecido a nosotros. Y así voy a abusar un poquito más de vosotros teniéndoos todo el rato aquí. Así no hablo yo solo, que hablo siempre de más. Así que pues vamos a empezar con Miriam. Vamos a hablar de mitos de la historia que a nosotros nos apasionen o nos molen. Y empezamos con Miriam. ¿Quieres empezar por lo de las pirámides construidas por esclavos? Por supuesto, ya sabes que las pirámides siempre hay que sacarlas cada vez que se puede. Pues nada, uno de mis mitos favoritos y que más me gusta a mí desmentir es el de las pirámides construidas por extraterrestres. Y bueno, pues todo ese fenómeno, ¿no?, que se creó, que bueno, van a ser tan colosales, al tener la orientación astronómica, pues que la explicación era que habían sido extraterrestres los que habían hecho las pirámides. Bueno, pues yo vengo a decir una vez más, una y mil veces más las que haga falta, que no, que las pirámides fueron construidas por obreros y que se sabe, no solo porque hay registro escrito de eso, sino porque además hay yacimientos, asentamientos de ciudades, bueno, sí, asentamientos de trabajadores, donde se han enterrado trabajadores y obreros que trabajaban en las pirámides. Así que... ¿Pero Heródoto decía que eran esclavos o eso es un mito de las pelis y de la literatura? ¿De dónde viene lo de los esclavos? La cosa de los esclavos viene pues de la literatura, un poco de la mitología, de que siempre habían sido pueblos, pues por ejemplo los hebreos que habían estado esclavizados y demás. A ver, esclavos existían, o sea, no es que no hubiera esclavos en Egipto, había esclavos. Pero las personas que construyeron las pirámides eran personas que tenían conocimientos además avanzados en construcción y en astronomía, que por eso están bien orientadas. Que tenía que ser gente especializada, no solo obreros a base de látigo como en Asterix. Claro, o sea, es que obreros, esclavos, perdón, sin conocimientos no pueden construir una pirámide. Una pirámide, date cuenta que para construirla necesitas unas herramientas, una tecnología que ellos conocían, poleas, palancas, un sistema hidráulico para mover los bloques de tierra, habían plataformas, quiero decir, había gente que tenía que estar calculando eso y con una planificación de mucho tiempo, se tardaba mucho tiempo en construir también, o sea, era una obra arquitectónica estudiada y planificada y llevada a cabo por expertos, por personas con conocimiento, por lo menos. Claro, que trabajaban para el Estado, para el faraón, digamos, ¿no? Sí. Bueno, es otro mito. Somos como lo de cazadores de mitos. Sí, bueno, a que la gente le gusta mucho pensar que como hay similitudes de pirámides en otras culturas, como las de Sudamérica,
pues que han sido seres de otro planeta que han venido, las han puesto y ya está. Pero estaría muy bien y se podría haber sido un misterio, pero es que está resuelto, es que está explicado ya, es que la ciencia lo ha explicado, se ha hecho, o sea, se han, ¿cómo decir?, recreado las técnicas de construcción de la pirámide y se ha certificado que funcionaban y que sí, que así fue como se construyeron. Entonces, bueno, la gente le gusta pensar que han sido los extraterrestres, bueno, cada uno es libre de pensar lo que quiera, pero la ciencia dice lo que es. De hecho, es que tú fíjate, sí, y sigue el mito todavía, porque sigue gente pues en internet y en muchos programas de televisión lo escuchas. Ya desde los tiempos que yo veía los programas de Carl Sagan, ya Carl Sagan te daba una explicación racional y lógica a la construcción de las pirámides. O sea, la orientación, lo del sol, lo del palo, etcétera. O sea, que era lógico pensar que hubieran sido humanos. Y luego está el mito este de que hoy día no se podrían construir las pirámides con esa perfección. Eso se repite mucho y se repite con la leyenda urbana de que una empresa de japoneses la intentó construir, pero no pudieron, ¿no? Pero nadie luego encuentra fotos de esos japoneses, no hay vídeos y, como Miriam dice, es verdad que se ha intentado, o sea, se han replicado y se han hecho con exactitud. Hombre, con más exactitud, seguramente. Sí, a ver, yo soy de las que pienso que la gente antes, la gente vivía, o sea, era muy conocedora de su entorno y de lo que tenían, digamos que pensaban más, o sea, le daban más vueltas, ¿no? Entonces, es perfectamente posible que un ser humano pueda construir una pirámide, perfectamente posible. ¿Que no hemos construido más pirámides desde entonces? En plan para dejarlas puestas en las ciudades, como en el Cairo. Bueno, pues simplemente no se ha hecho, pero sí se ha comprobado que funcionaban. Cambian las épocas, al final, cambian las costumbres, cambia la arquitectura, al final. Exacto. Pero es que es una cosa que a mí me flipa todavía, lo de, no, es que no hay pruebas, digo. Sí hay muchas pruebas. Claro. Hay pruebas hasta hartarte, o sea, hay más pruebas de que la construyeron los obreros que del otro. Entonces, pero a la gente le gusta mucho la fantasía y pensar en algo, ¿no?, abstracto, que viene de otro sitio, que viene aquí. A la gente le gusta eso porque, no sé, es muy emocionante, ¿no? Pero bueno, siento ser portadora de malas noticias y siempre a todo el mundo le digo, es que está ya más que comprobado que la construyeron las personas y obreros pagados y con su sueldo y con sus cosas. Bueno, pues ya sea nuestro gozo en un pozo. No una pena en Egipto. No sea, ¿eh? Bueno, Daniel, pues vamos con tu proyecto Filadelfia. Bueno, que no es tuyo, pero es tu tema. Sí, a mí yo creo que me hubiera salido bien. Pero vamos a hablar, pues si nos metemos en ciencia ficción, hablamos de las pirámides de extraterrestres, vemos que no es así. Yo voy a ir con un poquito más de ciencia ficción y voy a ir con esa experimentación que hace el ejército de los Estados Unidos. Vámonos a 1943 y estamos hablando de un pequeño experimento que se realizó, entre comillas, pues la Armada completamente niega este proyecto, niega cualquier tipo de experimentación. ¿Y qué es el proyecto Filadelfia? Pues el proyecto Filadelfia es como en un gran buque de guerra. ¿Cómo podemos hacer que ese buque de guerra sea invisible a los ojos del enemigo? Y mucho más. Vamos a ver cómo podemos hacer viajar a ese buque de guerra. Vamos a ver cómo podemos hacerle teletransportarse, ¿no? Decían los testigos que había una gran niebla verde, la cual cubría todo el barco, y en cuestión de segundos ese barco estaba en otro puerto a cientos de kilómetros. Hasta ahí todo perfecto. Y ya empiezan a venirnos con que muchos de la tripulación sentían vómitos, estaban descompuestos, tenían el cuerpo muy mal, gente incluso ingresó en manicomios por lo que había vivido. Y es que al llegar a ese barco y ver ese barco, había gente incluso fusionada con el fuselaje de la nave. Esto es un mito que, bien digo, 1943, pero este mito empieza con el tema de las conspiranoias cuando se nos acaba la guerra. Estamos hablando de 1950 y parece que estábamos aburridos, empezamos a tirar de archivo y empezamos a hablar de ese proyecto de teletransportación de los Estados Unidos, del cual nadie sabe nada, pero hay cierta gente que sí ha informado y bueno, siempre queda en esa imaginería popular, en esas películas, en esos documentales y por supuesto en esos programas de misterios. Algo difícil de creer, pero a su vez que me parece bastante fascinante, ¿no? Sí, pero es de esas cosas
que se quedan en el imaginario popular y la gente se cree que es verdad y que no se volvió a repetir porque fue un fracaso. Hemos de decir que los Estados Unidos no es un ejemplo en lo que se refiere a no desperdiciar gente a la hora de hacer experimentos, vamos a decirlo así. Les da igual matar gente con un objetivo, de la suya o de otra. Bueno, como todas las grandes potencias, tampoco vamos a ser antiamericanos ahora. Pero sí que son muy dados a esos mitos. Y claro, luego, ¿por qué no se ha repetido? Si era tan fácil, porque eran 600 kilómetros, creo recordar, que se teletransportaba el barco. Eso sería la leche, vamos, en guerra, que tú pudieras teletransportar un barco. Y si hubiera salido así el experimento, yo te digo que al día siguiente lo hubieran hecho con otro, ¿no? Sí, porque ya vamos, de por sí es un éxito, ¿no? El teletransportar un barco con bajas, pero es un gran éxito. Lo que alimentó mucho también esta leyenda fue la desmantelación del barco. Que el barco, es verdad que se dejó de hacer un uso de él y se desmanteló, pues bien, pero podía ser un barco cualquiera, piezas, ¿no? Claro, aprovechar las piezas en otros barcos o usar los materiales en... Porque era un barco ya de la Segunda Guerra Mundial. Claro. O sea, ya estaba utilizado, ya... Luego, de hecho, toda la era tecnológica viene después de la Segunda Guerra Mundial, entonces hubo muchísimos cambios. Era muy normal que se desmantelara un barco. Sí, claro. Claro, viniendo de un país que hunde el Maine para arrebatar Cuba a España, o yo qué sé qué otras barbaridades ha hecho, exagerar Pearl Harbor para que la opinión popular fuera proclive a que entraran en guerra, no sé. Viniendo de un país que hace esas cosas... Entra mucho en todo lo que es la temática de las investigaciones y la experimentación dentro de la guerra y preguerra. Tenemos por ahí a principios de siglo el famoso rayo de la muerte, del cual terminaremos hablando aquí más veces, ese rayo de la muerte de Nikola Tesla, o incluso los Foo Fighters, o los platillos volantes dentro del bando nazi, y todo lo que hubo también de experimentación con aeronaves. O sea, creo que juega con esa ciencia ficción y con esa ciencia imposible. Claro, luego toda esa mitología, luego nada se ha visto similar a través de los años después. Porque dice, bueno, puede fallar en ese momento, son las primeras veces, yo qué sé. Imagínate que han inventado algo tan acojonante como que se teletransporte, pero es que luego no ha habido nada similar. No, claro. Luego está la leyenda esta así oscura de que Estados Unidos nos oculta todo. Sí. Entonces, claro, pues habrá gente que pensará, bueno, a lo mejor sí se ha hecho, pero no nos lo han dicho. O no lo sabemos. Entonces, pues es que Estados Unidos... Me hace gracia eso de que Estados Unidos oculta todo, cuando a través de la historia te das cuenta de que es todo lo contrario, es el país de la propaganda. Sí. O sea, tienes lo de la llegada del hombre a la luna... cómo propagaban bulos bastante antes para desmoralizar a la Unión Soviética, a la extinta URSS. Tienes en Yalta la reunión de Truman, como que lo comentaremos, cómo hace que Stalin sepa que ellos ya tienen la bomba nuclear y eso le da un poder en las negociaciones en Yalta. O sea, nunca han ocultado su poder. Claro, y si el experimento hubiera funcionado como has comentado, que yo creo que lo que has dicho, Estados Unidos, vamos, se hubiera abanderado de eso y bombo y platillo de que eso ha funcionado. Entonces... Además, entrando en una guerra fría como estaban entrando, qué mejor manera, ¿no?, de darles en la cara a los soviéticos. Hombre, es que hubiera sido brillante y hubiera sido muy bestia eso. Qué maravilla. Hombre, a mí me hubiera encantado, ¿eh? Y la peli está bien, ¿eh? Sí. La peli, no sé de qué año es, yo creo que de los 80 o los 80, ¿no? Yo creo que de los 80, sí, al principio de los 80. Pues yo la recuerdo de Videoclub. La recuerdo de Videoclub. Las mejores películas estaban ahí. Sí, estaban ahí en el Videoclub. Un poco. Qué viejos somos, ¿eh? Ahora somos ya en plataforma. De la cinta beta y VHS. Sí, y lleva la rebobinada. Bueno, vamos a un tema que a mí me chifla. Juana la Loca. Juana la Loca. La mal llamada Juana la Loca. Juana I de Castilla. Vamos a llamarla Juana I de Castilla, Juana sí, mejor, porque de loca tenía poco la criatura. Pues cuéntanos el mito de Juana la Loca. Bueno, el mito de Juana la Loca es uno de los que más rabia me da, de hecho. Porque es un personaje en el que se ha construido un poco la imagen de una persona que estaba loca, que tenía una enfermedad mental y demás.
cuando lo que esconde Juana I de Castilla es algo mucho más turbio y peor que todo eso, ¿no? Ojalá hubiera sido tan fácil como está loca y ya. Ojalá. Lo que supuso Juana, desde mi opinión y la de muchos compañeros historiadores, es que supuso un peligro político para los intereses de aquel momento, Fernando el Católico, su propio esposo Felipe y luego más tarde su hijo Carlos I, pues claro, ella era un elemento que molestaba. Y una manera de poder acabar con ella, recluirla y demás, era pues hacer esa propaganda de que estaba loca porque hacía cosas un poco, no sé, debatibles, ¿no? Se cuenta, digamos que la imagen de que está loca se empezó a extender más cuando murió su esposo, cuando murió Felipe, porque dicen que hizo una procesión por toda España con él, pero muerto. A mí, fíjate, que eso me parece muy brillante, lo de la procesión, porque sí que se ha escuchado y se ha leído un montón y era una excusa muy recurrente para decirlo de que estaba loca, pero luego yo he leído historiadores y él podría ser una treta muy brillante, para no dejar de ser reina. Exacto. Porque mientras no se enterrara al rey, seguían siendo reyes ambos, mientras el rey no estaba enterrado, y por supuesto para que no la obligaran a casarse con nadie. Exacto. Y eso no es de loco. Que fuera celosa por la disoluta vida del mal llamado Felipe el Hermoso, que tampoco era hermoso. Pero bueno, ya sabemos que los apodos de la época eran así. Pero loca no era. De hecho, era una señora muy ilustrada, mucho más ilustrada que la mayoría de las princesas europeas de la época. Y era una mujer brillante, tan brillante como su madre. Sí. Pero simplemente yo creo que se vio en un contexto histórico muy jorobado. Se vio en un momento complicado suceder a Isabel como reina de Castilla, siendo Isabel como fue, ¿no? Pero precisamente gracias a Isabel es que Juana era tan cultivada, tan inteligente, porque Isabel se sabe que se esmeró mucho en que sus hijos tuvieran una educación muy alta, ¿no? Como la tuvo ella. Yo sí que soy habiendo estudiado un poquito a Juana y muchos colegas estarán de acuerdo conmigo de que Juana, lejos de estar loca, era una persona brillante, era muy inteligente y una de las estrategias, como has dicho, de no enterrar a Felipe, era precisamente ese. Entonces, ¿cómo se sabe que Juana no estaba loca? Porque se han encontrado cartas de Juana que escribió cuando estaba recluida y se ha analizado y perfectamente se ve que es una persona muy cuerda, que le tocó estar, o sea, era una persona peligrosa. Si su madre ya era peligrosa, si Isabel ya fue una persona que, pues todos conocemos a Isabel la Católica, que puso patas arriba a la historia, Juana tenía pinta de ser igual o peor. Y una manera de quitársela del medio fue haciendo ese mito de que estaba loca. Pero es muy injusto. Es muy injusto que haya pasado a la historia por eso, ¿no? Y no por haber sido víctima de una manipulación política de su padre, de su esposo y luego de su hijo, ¿no? Que finalmente consiguieron lo que quisieron. Al final Juana murió en 1555 recluida. 46 años, 40 y muchos, ¿no? Ella nació en 1400, no me acuerdo muy bien, 70 y algo. Vamos, yo creo que sí, sobre esos años, exactamente no recuerdo, pero es una barbaridad de tiempo. Sí. Que no se enteró ni de la muerte de su padre. Sí. Nadie le dijo que Fernando el Católico había muerto, ni su hijo Carlos cuando fue a visitarla, porque, claro, Carlos no podía reinar. Claro. Porque ella era la reina. Entonces, él tuvo que ir a visitarla para convencerla y ni siquiera en ese momento fueron dignos de decirle que su propio padre había muerto. Sí, porque, lo que Juana sufrió fue ahora se podría denominar como una especie de maltrato psicológico. Total. La tenían sometida a unas cosas que ya de por sí pues no eran fáciles, como has comentado, la vida en palacio con Felipe no era fácil. No. Ella estaba celosa con muchos motivos, se conocen, ¿no?, las aventuras miles que tuvo Felipe. Pero durante todo, digamos, desde que salió de Castilla para irse con Felipe hasta que murió, es que ha sido bombardeada constantemente o sea, psicológicamente para anularla como persona. Y ella, lejos de ser una persona que quede muy tocada, muy... No, era una mujer lejos con de eso, carácter. ella sacó mucho carácter, Sí. hacía cosas que a la gente le parecían raras,
Pero Claro. lejos de ser raras, cuando las estudias y las pones en contexto te das cuenta de que eran estrategias brillantes. Entonces, sí que siempre me gusta decir que Juana no era la loca, ¿sabes? Juana era la peligrosa, pero no la loca. Entonces, es una cosa, me da mucha rabia que le llamen Juana la loca. Súper injusta la historia. Nosotros, en España, con uno de los personajes más brillantes que hemos tenido. Sí. Porque, bueno, ya se intentaba con su propia madre, porque también hay muchos estudios de que la madre de Isabel la Católica también tenía esos vapores que decían en aquella época y tal. Y claro, pero es que Isabel sí tenía, digamos, un apoyo popular para gobernar que Juana seguramente no tendría. Y yo me imagino el contraste de Juana cuando deja la corte española, que la corte española de esa época era austera, era seria, era de rezo a Dios constantemente, y va al libertinaje de Flandes, que tuvo que alucinar en colores. Sí, la chocó y aún así se hizo, tardaría, ¿no? Pero se hizo con la corte. Y con lo que me comentabas de la madre de Isabel, sí, pero en este caso sí está documentado que la madre de Isabel sí podía tener algún tipo de problema. Pero no se ha encontrado en Isabel ni se ha encontrado en Juana. Entonces, bueno, no se ha exhumado a Juana ni se le han hecho análisis, pero sí se ha analizado sus escritos y el legado que ella dejó, y no es de una persona loca, es de una persona, al contrario, con una lucidez espectacular. Entonces, digamos que el mito de que estaba loca está desmentido, y yo creo que si en algún momento se pueda comprobar, si es que todavía se puede coger algo de ADN antiguo para analizarla, se podrá todavía demostrar más, pero da igual, porque a la gente la sigue llamando Juana la loca. Está ahí. El mito ya es lo que hablamos. Nosotros aquí estamos ahora desmintiendo los mitos, pero las pirámides las van a seguir haciendo los extraterrestres. El proyecto Filadelfia funcionó, Juana estaba loca, y lo que seguiremos hablando será así. Porque ya va a ser Juana la loca siempre. Sí. O sea, es una pena. Tristemente, sí. En fin. Bueno, Daniel, vamos a la quema de Galileo Galilei. De Galileo Galilei. Sí, además yo me gustaría también un poco aprovechar esto para hablar un poco también de los mitos. De ese mito de la Iglesia versus la ciencia y todo, incluso el papel de la Inquisición. Sí. Que siempre se ha hablado, por ejemplo, de la Inquisición española como que ha sido la peor de todas las Inquisiciones. Pues es la que menos ha matado, seguramente, de todas. Y con pruebas podemos contrastar justamente eso, que ha sido de las más livianas. Más livianas, las mejores, que incluso la gente... A ver, dentro de que estaba mal, vamos a decirlo. Sí, pero bueno, incluso pero hay pruebas de la verdad es la verdad. La gente prefería ir a la Inquisición que al juicio civil. Sí. Porque mientras estaban bajo lo de la Inquisición eran intocables y no se les podía torturar. Y luego con el juicio civil, sí, o sea, que es que hay ahí... Pero bueno, ya lo vimos incluso con el chiste de los Monty Python, ¿no? De cómo ponían a la Iglesia española y sobre todo a la Inquisición. Pero bueno, para ver también el papel de la Iglesia, uno de los grandes mitos. Galileo Galilei. Es que a Galileo Galilei le quemó la Iglesia, ¿no? Por sus pensamientos, basándose en todo lo que es la ciencia de Copérnico, de su posición del Sol, de la Tierra. El heliocentrismo. Pues había que, claro, le quemaron también, ¿no? Es una cosa que está súper extendida. Yo lo he escuchado muchísimas veces y yo me quedaba a cuadros como... ¿Cómo? ¿Qué me estás contando? Sí, está muy extendido. Está demasiado extendido. Y de hecho, tú le preguntas a cualquiera y yo te digo que es lo primero que te van a decir. Yo dudo que alguien te vaya a responder realmente cómo murió, porque Galileo Galilei es verdad que fue juzgado, es verdad que fue ajusticiado, es verdad que fue condenado, pero la condena que tuvo Galileo Galilei fue de arresto domiciliario. Sí, más un desprestigio también. El desprestigio, pero un arresto domiciliario, no dejarle salir de casa, y así muere él, de un derrame cerebral en casa. Por lo tanto, ese mito de Galileo de Galilei quemado es extraño, ¿no? Porque es verdad que se ha extendido demasiado, ¿no? Incluso te lo ponen como para decirte, fíjate, qué mala la Iglesia que luchaba contra la ciencia. Y da la casualidad de que justamente en este ejemplo no es cierto. ¿Y eso puede tener explicación
en que algunas personas, ¿no?, ilustres, científicas, ¿no?, por así decirlo, sí que fueron quemadas en la plaza o lo que sea, porque ¿de dónde nace esa idea de que Galileo Galilei fue quemado vivo? Yo soy partidario de que toda leyenda, todo mito de la historia tiene un uso. O sea, tiene un uso. Yo no creo que las cosas surjan por surgir y creo que esto es un poco, pues, quizá un poco más para desprestigiar a la Iglesia y poniéndole en esa larga lista, siendo un nombre tan importante como fue Galileo Galilei, poner ese nombre tan importante frente a otros que a lo mejor nos los dicen y tienes que estar muy metido en la materia para conocerlos, pero Galileo Galilei lo conoce cualquiera, lo hemos estudiado todos en el colegio. Entonces decirte que este señor es condenado, este señor tan importante es condenado, creo que es bastante más impactante y te puede enseñar un poquito de ese Iglesia, fe versus la ciencia. Yo, vamos, creo que es eso, creo que es más también una campaña de desprestigio, de uso también, de hacerlo más vistoso, de darle más propaganda. ¿No creéis hay un poquito de efecto Mandela ahí? También. En eso. También. Porque le preguntas a la gente y sí, murió en la hoguera, murió quemado, murió pegado por hereje. Y al final, luego escuchas a gente y te dice, no, él al final se desdijo. Otros te dicen, no se desdijo. Y ya dices, bueno, pero ¿cuáles las versiones oficiales? Sí, se desdijo bajo tortura, dicen algunos. Sí, es una cosa. Que le obligaron a retractarse. Por eso te digo, hay un efecto Mandela total. Hombre, los archivos están en el Vaticano. Y de hecho, esos no son privados, los del juicio de Galileo Galilei. O sea que realmente tampoco es tan difícil ir a ver que en teoría él se mantuvo en sus 13, por eso fue condenado por hereje, pero primero no era una herejía tan grave como para y puede ser que también la gente, al estudiar los estudios de Copérnico, sí. Yo creo que yo creo que por ahí puede venir. La confusión puede venir ser, también. sí. Bueno, pues vamos a dejar un momentito estos mitos, a Galileo Galilei descansar y vamos a publicidad y nada, volvemos en unos minutitos. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo con más enigmas de la historia y vamos a ir con un tema que nos va a contar Miriam, que yo lo he escuchado muchísimo, lo he leído muchísimo, pero aquí tu opinión va a prevalecer, como siempre. El que trae el tema, su opinión prevalece, piense lo que piensen los demás. ¿Qué es la suciedad de la Edad Media? Sí. A ver, es uno de los mitos más consolidados de la historia y la gente lo que tiene en la cabeza es que en la Edad Media era sucia. Y es un mito muy, muy grande, porque la Edad Media no era tan sucia como la gente piensa. Y hay muchas cosas que documentan varias cosas. O sea, existían baños públicos y privados, existían casas que tenían algo similar a un baño. También se han encontrado muchas evidencias de jabones, de perfumes, de ropa limpia, ¿no? La gente se cambiaba de ropa, esto de que sí. en las películas, en las series que sale la gente tan sucia todo el tiempo. ¿Y todo en ruinas? Y todo en ruinas. Todo en ruinas, que no se acababa de construir nada. Todo en ruinas, todo sucio. No era así. No era así. A ver, había grandes núcleos, grandes ciudades, que sí es verdad que a lo mejor se acumulaba un poco más la suciedad por el hacinamiento, ¿no?, de tanta gente. Claro. Que hoy en día pasa igual. Pero no era tan sucia, ¿vale? Esa imagen del típico campesino sucio, a ver, un campesino es sucio en la Edad Media, en cualquier época de la historia. Sí, hombre, estás si en el campo, estás ensuciado. Te vas a manchar claro. Igual. Pero esos mitos de que algunos reyes olían muy mal y se tenían que echar mucho perfume, no es real. La gente se bañaba, la gente se limpiaba, cuidaban sus uñas, sus dientes, el pelo, con las herramientas que tenían. ¿De dónde sale esta idea de que la Edad Media era tan sucia, ¿no? El famoso aguabá y todo eso. Eso nace ya tirando a Edad Moderna, ¿no? Ya más en el Renacimiento, que era muchísimo más sucio que la Edad Media. Sí. Es cuando empieza a construirse esa imagen, ¿no?, de la Edad Media sucia. También la gente en esa época confundía mucho esta época en la que había muchas enfermedades como la peste, pandemias y demás con la suciedad. Pero si te paras a pensar, no tiene sentido. Nosotros hemos vivido una pandemia y no tiramos cosas por la ventana ni nada. Que eso también no se hacía en la Edad Media, se hacía más tirando hacia la Edad Moderna. Lo de tirar el agua por la ventana.
que era un poco, sobre todo en ciudades, por ejemplo, en Madrid se hacía. De hecho, sí. Carlos III tuvo que prohibir que eso se hiciera, ¿no? Madrid, ciudad de la mierda, la llamaban. Sí. Pero en la Edad Media utilizaban baños, canalizaciones de época romana, de época al-Ándalus y demás. O sea, es decir, que en la Edad Media sí tenían ese sistema más higiénico, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Pues en los momentos en los que había guerras, había Sí. más suciedad, en los momentos en los que había infecciones, se infectaban las cosas y las personas, y luego pues esa especie de miedo que cogió la gente en la Edad Media al agua, porque se pensaban que de esa manera se transmitían las enfermedades, pues la gente de ahora tiende a pensar que la gente en la Edad Media era sucia, iba con los dientes podridos, con el pelo sucio y demás, y no era así. Habría gente de todo, como Sí, siempre, sí, ¿vale? sí. Pero no Como tanto toda la como se historia. cree. Pero no es eso que vemos en las series, en las películas, de la gente tan sucia, la gente con los dientes La pobre, amarillos. porque cuando están en un palacio van todos monísimos. Sí, exacto. Pero no, en la Edad Media todo el mundo tenía sus técnicas, había plantas, había jabones que hacían artesanales y con eso se lavaban y se limpiaban. Es que si no, si te paras a pensar, la gente, si lo piensa en profundidad, tanta suciedad hubiera acabado con la especie humana. O sea, es que hubiera sido imposible que la gente sobreviviera a tanta suciedad. Entonces, sí es verdad que en los núcleos urbanos más condensados, pues era un poquito más sucio, pero no era la norma general. Sí ocurre, por ejemplo, en el Renacimiento, cuando ya se pierden esos sistemas de canalización romanos y demás, ahí sí que es verdad que se acentúa un poco el tema de la suciedad y vemos que algunos gobernantes tienen que poner, ¿no?, una serie de normas para vivir más higiénicos, ¿no? Pero es un mito que la gente, todo el mundo piensa que la Edad Media era una época oscura, que era una época sucia. Y, hombre, oscura fue en el sentido de que pasaron muchas cosas chungas. Sí. Y la peste, sabemos que se llevó por delante millones de personas. Pero lo que es culturalmente o lo que es la sociedad no era tan oscura. Digamos que el Renacimiento también quería enterrar un poquito ese costumbrismo, ¿no? Sí. Y esas cosas de la época y era una buena manera. Lo que sí yo he leído muchísimo. Pero claro, esto ya es lo que hablamos, que hablamos de épocas posteriores a la primera parte de la Edad Media, que Versalles, por ejemplo, no se podría ni respirar si entráramos nosotros. Al Versalles de esa época no podríamos ni respirar del tufo a excrementos y a suciedad que había por allí. Y bueno, viene la época de las pelucas, porque eran las pelucas, de los maquillajes, porque eran los maquillajes y todo eso, por todas las póstulas y todas las cosas que tenían de la sociedad. Eso es posterior a la Edad Media. Sí. De hecho, igual te hablan de que antiguamente eran más cochina la gente, por decirlo de alguna manera. No, en la época de Cleopatra era todo lo contrario, el Imperio Romano era todo lo contrario. O sea, que es bastante al revés, es justo aproximándonos más, digamos, a la época en la que estamos, nos volvimos más guarretes durante una temporada. Poniéndolo en una balanza, la sociedad de ahora es infinitamente más guarra, hablándolo así, que en la Edad Media. Sí. Que no tenían cosas con que contaminar el ambiente ni nada de eso. O sea, que si lo ponemos en una balanza salimos perdiendo. Hombre, yo recomiendo un viaje en metro. Por ejemplo. Un viaje en metro de cualquier gran ciudad país. Y con todas las posibilidades a tu alcance para oler bien, no huele a rosas, precisamente. No, pero ves, esto es un ejemplo, antes hablábamos de razones por las cuales. ¿Qué daño ha hecho el cine también? Sí. Este es uno de los ejemplos en los que el cine muchas veces se mete en la conciencia colectiva y es un germen, porque eso se va transmitiendo y ya ves que las películas, hay una película que te da cierto arquetipo, todas las demás lo imitan y ya se queda como eso que es verdad, ¿no? Que ya es la verdad absoluta. Y eso ocurre mucho con respecto a la historia. En la historia hay mucho mito gracias a los directores de las películas. A mí, la verdad que a mí me apasiona ese cine, pero muchas veces lo estoy viendo y digo... A ver, me pasa por ejemplo... Hay una serie que a mí me chifla, que es El Ministerio del Tiempo, que ojalá la repongan y tal, pero me pasa cuando van a ciertas épocas, a la hora de hablar, por ejemplo, que toda la gente habla un perfecto castellano del siglo XX. Y digo, a ver, no le vas a poner en castellano antiguo, pero yo que sé, algún deje, o que se tuvieran que preparar, o cosas así. Y no, es que yo viajo a la España de Isabel la Católica
y yo seguramente no me entendería con casi nadie hablando. Sí. Porque tú coges escritos de esa época, yo se lo digo a la gente, están en Google, bájense un escrito de, pues yo qué sé, ¿cómo se llama lo de Granada? Las capitulaciones de Granada. Ahí no me acuerdo el documento. Bueno, pues las capitulaciones de Granada. Se las pueden leer y ustedes pueden ver que no van a entender casi nada. O sea, y las frases, pero no entiendes nada. Y con lo de la limpieza pasa igual. Bueno, también está lo de que Isabel la Católica se bañó 2 veces en su vida. Sí, ese mito también está ahí. O no sé qué, que no sé realmente qué certeza habrá de eso. Hay gente que dice que Isabel se bañó 2 veces en su vida y luego hay otras cosas que dicen que se limpiaba las uñas todos los días, que todos los días se le... Claro. Tenemos esas, lo que pasa es que lo de que no se bañaba, lo que se bañó 2 veces en la vida es como un mito que hay y lo otro está documentado, o sea, es verdad, básicamente porque era una norma que tenían que seguir todas las princesas, reinas, todas las personas que estuvieran en la corte, ¿no? Entonces, y que pensando lógicamente, una persona que se baña 2 veces en su vida hubiera tenido todo tipo de enfermedades infecciosas que se las hubiera llevado por delante seguramente siendo un niño. Pero al final queda lo que no está documentado. Sí. En la gente, en su cabeza. Qué penita, qué penita. Bueno, no sé si comentaros yo algo o ir directamente a lo tuyo, porque lo tuyo es potente. Venga, sí, porque así aprovechamos también. Y es un poco el mismo efecto. Juana la Loca. Sí. Isabel la Católica, un poquito más fuerte, un poquito más... sí, por así decirlo. Fuerte. Porque vamos a hablar de Catalina I. De Catalina la Grande. La Grande. Hay que hablar que Catalina la Grande le pasa un poquito y me ha recordado, según nos contaba también Miriam. Catalina la Grande es un personaje que tampoco lo tuvo nada fácil. ¿Hay alguna mujer cerca del poder que lo haya tenido fácil? No, y ahí está muchas veces el problema de por qué son atacadas. Claro. Eso yo creo que uno de los mayores ejemplos de machismo histórico que tenemos, y son estas reinas, estas figuras de poder femeninas que son un poco atropelladas por la historia, no por la rabia, porque siempre estamos hablando de mujeres que destacan, estamos hablando de mujeres que ellas mismas se valían por sí mismas sin estar a la sombra de nadie, de ningún hombre, y eso le traía problemas de que le querían quitar el trono. Y bueno, y si encima era una persona ya adelantada a su época, una mujer un poco más libertaria, una mujer que no se avergonzaba de sus gustos sexuales, no se avergonzaba del acostarse con quien quisiera, tenía una libertad sexual bastante grande. Luego se decía que tenía un apetito sexual bastante grande, ya hay que hacerlo un poco más grande, ¿no? Sí. Ya la convierten. Pero claro, hablamos de Rusia, de la vieja Europa. Claro. Porque esas costumbres que tenía Catalina la Grande, como tú dices, en otras zonas de Oriente Medio, Egipto, era algo muy común en una mujer. Pero claro, hablamos de la vieja Europa. Entonces, claro, hablamos de Catalina y una de las figuras históricas, uno de los mitos históricos más salvajes es que Catalina muere reventada por haber hecho el amor con un caballo. Qué fino te ha salido haber hecho el amor con un caballo. Bueno, sí. Sí, es verdad. Para ablandarlo un poco, ¿no? Ya después de usar la palabra reventada, creo que hay que ablandarlo un poco. Y eso es lo que los enemigos sueltan, ¿no? Es acusarla de zoofilia y encima... Yo he escuchado esa muerte con cientos de veces. De varios. Sí. De la reina aquella, porque mucha gente no sabe ni quién era. Que murió porque fue penetrada por un caballo y... Por amor de Dios, ¿de qué estamos hablando? Y esto es que es otra de las funciones, ¿no? ¿Cómo poder desarmar a tu enemigo? En esa época, lanzando chismes, usando el Twitter. Sí, el Twitter de la época. El Twitter de la época era soltarlo en la panadería, soltárselo a tu vecino, eso se iba propagando en la bodega, eso terminaba en oídos de todo el mundo, y eso ya no había quien lo moviera, no había quien ya lo quitara de las cabezas. Podías venirle con pruebas que realmente no iban a despertar. ¿De qué muere Catalina I? Catalina muere de un tumor cerebral. A los 67 años. Hablamos de que alguien pensaba que a los 67 años esa señora iba a bajar a un establo a que le penetrara un caballo. Por mucho apetito sexual que hubiera tenido en su época fulgurante. Complicado.
Sí, pero queda eso, no que modernizó y expandió el imperio ruso de una manera brutal e increíble. Porque eso sería otorgarle el poder y sería decir que hizo bien las cosas, sin tener una figura masculina delante y sin tener una figura masculina que la diga haz esto, haz lo otro, sino demostrar que una mujer ha sido capaz de conseguir las cosas. Pero fíjate, tú lo piensas y claro, el problema era que decían que mantenía relaciones a veces 10 veces al día, etcétera, etcétera. Claro, si eso hubiera sido un monarca, hubiera sido el orgullo de todo su pueblo. Claro. Hubiera sido la normalidad. Claro. Y hubiera tenido 700 hijos. Yo no sé cuántos Borbones no reconocidos recorrerán las calles de Europa. O sea, sus descendientes, ellos no, porque ya habrán muerto, obviamente. ¿Cuántos hijos bastardos habrán tenido los monarcas europeos? Y no nos tenemos que ir muy lejos en la época, o sea... Pero fíjate, es usar el sexo como desprestigio. Sí, pero el sexo femenino. Sexo femenino como desprestigio. Ojo, que luego también, a ver, se ha hecho con los reyes y nos damos cuenta también con muchos reyes, mucha nobleza, se hace con el... Era de la acera del frente, sí, ¿no? Sí, Enrique IV, de hecho. Era gay, rápido también se les lanza a que eran gays. Esa es la manera también de... Bueno, tienes lo que decíamos, Enrique, el hermano de Isabel, que bueno, lo que se hizo con su hija, con la Beltraneja, que eso lo tenemos que traer algún día, que eso tiene mucha miga lo que se hizo, no sé, se me viene a la cabeza. Luego al hombre solo se lo usa cuando lo quieres desprestigiar, como Alfonso XIII, cuando ya no interesaba, porque claro, España durante la dictadura fue una monarquía sin monarca. Claro. Porque se proclamó que España era un reino, pero era un reino sin rey. Porque claro, Franco pues tenía ciertos resquemores con Alfonso XIII, perdón, y fue cuando se empezó a sacar la afición a la pornografía de Alfonso XIII, etcétera, etcétera, y yo digo, era un Borbón. O sea, era un Borbón. Los Borbones siempre han sido así a lo largo de toda la historia. No sé cómo será ya lo que tenemos ahora. Imagino ya que estamos en otros tiempos más normales. No conozco nada de la vida de Felipe VI. Pero bueno, tenemos noticia de Juan Carlos I, cómo era. Volvemos a decir, no admitimos demandas, hablamos de lo que dice la historia y lo que dicen los medios, ¿vale? Entonces, los Borbones a lo largo de la historia siempre han sido bastante promiscuos, vamos a decirlo, que han sido bastante promiscuos. Y no ha pasado nunca nada, excepto cuando querías desprestigiar a alguno. En cambio, con Catalina la Grande, pues es que no sé, es que volvemos a decir que era una mujer súper adelantada a su tiempo, que expandió el imperio ruso, no sé, hizo leyes modernas, o sea, modernizó, digamos, ese imperio, y a la gente se queda que murió porque tras un caballo. Bueno, pero es eso, con las figuras históricas, con estas leyenditas es con lo que se les destruye. Napoleón también era bajito. No era bajito, Napoleón no era bajito, no Napoleón era de una estatura media de ese momento. ¿Media? Era 1,67 m. No, más, era más, era 1,70 m y pico. Yo creo que medía como yo mido 1,75 m. Sí, y era 1,70 m y pico y de hecho era más alto que la media. Sí. Ah, pues yo tenía que ir al 1,67 m. No, era... Pues el fíjate, 1,70 m lo pasa. Fíjate, porque yo siempre he escuchado que eran bajitos, Franco, Hitler tampoco era bajito. No. Yo no sé dónde sacan que era bajito Hitler, tampoco era bajito. Y Napoleón no era bajito. No. Claro, pero es una manera de desprestigiar, una manera de incomodar, una manera de burlarte. Franco sí era bajito. De ciertos personajes. Franco sí era bajito. De hecho, era bastante bajito, bastante enclenque cuando entró allí en la Academia de Toledo. Pero ¿qué mérito te quita ser bajito? Señores, yo soy bajito. Aquí otro. Miriam no. Miriam no da capones. Miriam es alta. Pero, no sé, pero fíjate, unos 70 y pico, hablamos que estaría por encima bastante de la media de la época. Sí. Pero claro, había perdido, había que desprestigiar. Y los ingleses, que son siempre muy buenos con las leyendas, ¿eh? Mira,
los ingleses y luego sus herederos, los americanos, siempre han sido los dueños del relato histórico. Siempre. Exacto. Pues los franceses han tenido parte del relato histórico, pero son más amables al final. En ciertas épocas de la historia las cuentan con otra amabilidad, menos hacia nosotros, Ay, sí. que hacia nosotros nunca han tenido No. ninguna amabilidad, ni los franceses ni los ingleses, ninguno. Ni nadie. Era lo que tenía tener un imperio, Claro, que nos tenían un justo, poquito de exactamente manía. eso. Pero, joder, es que me resulta súper curioso. Son los puñeteros dueños del relato, ¿eh? Qué penita. Bueno, os voy a contar yo alguna cosita, si queréis, que creo yo que andamos todavía bien de tiempo. Pues yo me he traído, al lado de lo que cuentas tú, no, claro, yo ahora, ¿cómo te supero yo ahora con esta señora que digan que ha muerto con un caballo? Se puede, hay que echarle un poco de imaginación. Pues bueno, os traigo la leyenda de Pandora, Hablando de mujeres. más mujeres trayendo la desgracia al mundo. Al mundo. Y bueno, pues por no enrollarnos mucho, tengo aquí toda la información, ¿sabes? En la mitología griega se menciona la caja de Pandora como un regalo de los dioses a esta señora Pandora, y cuenta la leyenda, pues que después de haber robado el fuego de los dioses para regalarlo a los hombres, tal, recibió Epimeteo como regalo de los olímpicos una compañera que fue Pandora, lo de siempre. Pues una mujer bellísima, con todos los encantos, que eso parece como un castigo para la mujer, ser bella, ser guapa, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues eso, pues Afrodita le dio la belleza, Hermes la elocuencia, tenía la sabiduría, Apolo la música. Entonces, bueno, pues le dieron otro regalo, que era una caja cerrada, que en algunos escritos antiguos habla de una jarra, Sí. que me parece curioso. Yo creo que lo de la caja, o seguramente sería un error de traducción, o luego a lo mejor pues algo más para acomodar el mito, la leyenda, a todas las... Pueden ser errores de traducción que ha habido bastantes. Porque claro, si hablas de una jarra, hablas de verter, no hablas de abrir. No sé qué tiene más mala leche, si verter, que supone un acto voluntario, o abrir, que puede suponer un acto de inocencia. No lo sé, bueno, pues y pues que esa caja pues tenía, pues eso, pues todos los males de la humanidad, etcétera, etcétera. Y hablamos de, otra vez, sí, yo no quiero que la gente piense que es que nosotros pecamos de un exceso de defender a la mujer más que al hombre, ni chorradas de esas, porque la verdad es que me la trae al pairo ese tipo de pensamientos. Sinceramente, nosotros defendemos las cosas como son. Que y defendemos aquí, un poco el sentido común. El sentido común. Y Yo me aquí quedo con defendemos a otra señora que es la culpable de todos los males humanos. Empezamos con Lilith, de Eva, y aquí tenemos a Pandora. No sé qué os parece a vosotros esta aventura de la caja de Pandora. Bueno, ella abrió la caja y pues eso, se salieron de la caja todas las enfermedades, los males, los sufrimientos para la humanidad. Debe ser que con los dioses anteriores se vivía mejor que cuando Pandora abrió la caja, cosa que tampoco, según la literatura, tampoco era cierta, pero bueno. Ahí vamos, que lo único que se quedó en el fondo de la caja fue la esperanza. Y no sé, tengo que apuntar más cosas, pero así de cabeza no recuerdo mal. Que es más, para mí me parecen más como cuentos infantiles ya, sinceramente, a estas edades, que realmente mitos que se puedan tomar en serio. Alegorías y creaciones de arquetipos, yo es un poco lo que veo, y esa figura de la mujer, la dadora de vida, porque no deja de ser la dadora de vida, y solamente tenemos que irnos a las culturas antiguas, no a esas Venus. Sí. La mujer siempre ha sido adorada porque tiene que ser estremecedor ver un ser que da vida. Creo que te pone en un nivel que eso nosotros a los primitivos tenía que serles súper impresionante. Y creo que esa figura de la dadora de vida, que al mismo tiempo da el mal. También has nombrado a Lilith, madre de todos los demonios, primera mujer de Adán. Sí. Has nombrado a Eva, que Eva también nos trae a ese pecado original. Y en tantas otras culturas... Qué tontos del culo somos nosotros los hombres, ¿no? Claro, tenemos a esa femme fatale. Sí, siempre. Que nos lleva a la perdición y por lo que tenemos que arrepentirnos. Creo que es un arquetipo instaurado en la humanidad, en el inconsciente colectivo, que diría Jung. Creo que es un arquetipo instaurado directamente en todas las culturas y en todas las cabezas, ¿eh? Pero tú como arqueóloga, ¿esto de cuándo viene? Porque
los antiguos adoraban a la mujer como dadora de vida. Esto viene de las religiones, de cuando ya lo que hablábamos antes entre nosotros, somos sedentarios y se inventan los roles. ¿Esto de dónde sale? A ver, digamos, es un poco lo que ha dicho Compi, que la mujer antes se veía como dadora de vida, claro, como un personaje, sí, un personaje a aspirar, ¿no? Digamos, en las culturas egipcias a Isis, la religión incluso con la Virgen María también, ¿no? Yo siempre digo que si tú coges una bola del tiempo y vas hacia atrás, estas cosas no existen. Claro. No existen. La gente, ni los prehistóricos, ni la gente de la edad antigua tenía esa percepción de la mujer como la más mala. Es más, según vas pasando de esa parte prehistórica de que se la adoraba con las Venus paleolíticas y demás, y vas llegando a la época clásica, digamos que, por decirlo así, si la mujer era adorada, bueno, pues ya va pasando como a un plano más normal, ¿no? Todo eso nace a partir de que instauramos temas de religiones, hay que explicar el pecado y demás, y ya sabemos que las mujeres son las más castigadas, el tema de las brujas, el tema de, ¿no? Un poco siempre es las culpables de los males, pero es una cosa que es, entre comillas, reciente. Sí. Reciente, ¿no? Quiero decir, esto en las civilizaciones antiguas no existía. Claro, yo estaba pensando, claro, antes de, digamos, unificar la religión en el viejo continente, porque no hay que olvidar de dónde viene nuestra religión. Nuestra religión viene de Oriente Medio. Toda nuestra religión, por mucho que consideremos europea, que yo me parto de risa cuando, no, es que esto de Jesús es algo español, es algo... Señores, estás hablando de un hombre que vivía en Palestina hace 2000 y pico años, que nada tenía que ver con Europa, ni nada tenía que ver, o sea, vamos a relajarnos con lo de las tradiciones son algo que viene mucho después y que no tiene nada que ver. Pero claro, nosotros venimos, coges el Antiguo Testamento, que tiene miles y miles de años, y claro, lo traes a Europa, estás cogiendo ya unificando unas costumbres, buenas, malas o regulares, no las vamos a juzgar. Y claro, esas costumbres con la mujer eran como eran. Sí. Más la cantidad de traducciones. Sí. Y la cantidad de... interesadas o erróneas. Claro, que ha habido unas modificaciones en la Biblia y creo que hasta el día de hoy sigue habiendo modificaciones de vez en cuando. Pasa que yo me imagino en otras épocas que han tenido que llegar a ser durísimas, ¿eh? Sí. Han tenido que llegar a ser durísimas porque incluso hemos tenido enfrentamientos dentro de la propia iglesia. Sí, eso es la interpretación. Por eso hay tantas iglesias. Exactamente. Entonces eso, ¿quién escribe la historia? Pues ¿quién escribe la Biblia? Pues los vencedores. Y eso también ha tenido unas modificaciones que yo creo que venían para el momento, vienen hechas para ese mismo momento. Hombre, claro, lo hemos hablado muchas veces, hemos hablado de Pablo de Tarso, San Pablo para los amigos. Misógino era un ratito. Pero todo lo que no es Jesús en el Nuevo Testamento, Pablo de Tarso es un poquito misógino por ser suave. Entonces, claro, todas esas costumbres luego van llegando hasta anular totalmente a la mujer. Sobre todo a partir del auge de las religiones, que es cuando empieza a haber más control en las cabezas de la gente, ¿no? Un poquito, sí, edad media hacia adelante, es cuando se empiezan a ver más este tipo de cosas. Como he dicho antes, antiguamente los dioses griegos, los dioses romanos, por ejemplo, había dioses y había diosas, y cada uno tenía su cometido y sus cosas. Exactamente. Había dioses mejores, dioses peores, diosas mejores, diosas peores, pero era un poco tal. Había malos y buenos de todos. Sí, exacto. Y yo creo que eran seres que estaban por encima del bien y del mal. También. Que actuaban según sus deseos y según sus designios y no era una... Eran más humanos, paradójicamente. Sí, ¿no? A ver, la humanidad desde sus orígenes siempre ha intentado humanizar a sus dioses porque no los somos capaces de imaginarlos de otra manera. O sea, ¿qué capacidad? Nosotros no podemos comprender el pecado o lo que está mal o lo que está bien sin juzgarlo. No tenemos una capacidad. Porque tú cuando pasa algo malo, hay gente que te dice... Ah, mira tu Dios que hace no sé qué. Nosotros no tenemos capacidad de que si hay un Dios, entender por qué permite lo que nosotros consideramos un mal.
Nosotros tenemos que humanizarlo para a raíz de ahí llamar lo que te castiga o que no te castiga o vete a saber. Entonces creamos ese arquetipo de la mujer después y con eso pues, seguimos en muchísimas culturas. Pues nosotros vamos de guays y de modernos, pero hay muchísimas culturas en el mundo en que la mujer vale menos que un perro todavía. Sí. Y te digo más, figuras de poder. Figuras de poder, en Inglaterra y en unos cuantos sitios tenemos iglesias y tenemos elementos representantes, elementos falocráticos, sí, encima de lugares rituales, lugares de adoración a diosas y al matriarcado. O sea, que incluso son cosas que dices, qué casualidad, que donde se hacían sacrificios, qué casualidad, donde se adoraba al sol, ahora mismo me hayan puesto una iglesia o me hayan puesto un lugar de culto, ¿no? Porque en Inglaterra hay un hay mogollón. Yo recomiendo From Hell, la novela gráfica de Alan Moore. Hace en uno de mis números favoritos es ese paseo por Londres, escudriñándote lo que había y por lo que ha sido sustituido, y ahí puedes ver un poco el elemento falocrático de las religiones. No, y hay muchísimos, y por internet yo le digo a la gente que lo mire. Y ya para terminar, antes hablabas de la Virgen María, al final la Virgen María, volvemos al arquetipo de la perfección. De la perfección en la Virgen María. La Virgen María empieza a salir 300 años más o menos después, es cuando se acepta la divinidad de María, su virginidad y todo eso. Con lo cual no hay unos escritos para saber realmente cómo era María. No tenemos ni puñetera idea más que los 4 evangelios, que a ver, los 4 evangelios están escritos desde la adoración y la admiración. Entonces, ¿los puedes ver desde un punto de vista histórico? Sí, pero tiene peros. Entonces, hablamos que no hablamos de la fe es respetable. Yo, por si hay alguna duda, yo soy creyente, la fe es respetable, pero hablamos desde un punto de vista histórico. No hay una manera para saber cómo era, pero la tenemos como el arquetipo de la madre piadosa, etcétera, etcétera, que era lo que querían de la mujer en aquella época. Y claro, si me sales tú con Catarina la Grande, que fornica 10 veces al día, tenemos la leyenda de Pandora, tenemos a Juana la loca, etc., etc., pues menos mal que a la madre le dio por ser católica. Si no llega a ser su católica majestad, vete tú a saber cómo pasa la historia. Porque, joder, mala baba Isabel tenía bastante, y de eso sí hay constancia histórica. Así que bueno, pues que nos vamos ya, que ya nos hemos quedado sin tiempo. Vale. Así que nada, nos vamos. Y pues muchas gracias a ustedes, esperamos que les haya parecido interesante el programa de hoy. Y si no les ha parecido interesante, pues no sean tampoco muy crueles con nosotros, nos dan una oportunidad, nos ven la semana que viene, que volvemos 7 días y venimos con más enigmas de la historia. Muchísimas gracias.